Hola, buenos días. Vamos a continuar en este cuarto foro de Lima de la Fundación Internacional para la Libertad con el tercer panel. En este caso, el tema que nos convoca se llama Moral y Mercados, y tenemos la suerte de tener a tres destacados disertantes, buenos amigos además, todos ellos. Vamos a comenzar con el doctor Pedro Schwartz. Pedro ha sido designado muy recientemente presidente de la Mount Pelean Society, algo a lo que a todos los miembros nos ha puesto muy contentos y muy felices, y ha debutado, dicho sea de paso, con una excelente reunión aquí en Lima que finalizó ayer. Pedro es profesor universitario, ha sido político y parlamentario y es autor de muchos libros y ensayos. Pero sobre todo, como decimos, es un querido amigo, y creo que todos los liberales de España y de América Latina, y por qué no del mundo, nos sentimos de alguna manera sus discípulos. Luego vamos a tener con nosotros a Antonio Escotado, también de España. Antonio es ensayista y profesor universitario. Sus campos de especialización son el derecho, la filosofía y la sociología, y particularmente adquirió notoriedad por su énfasis en el estudio de temas vinculados con la droga. Su libro Historia General de las Drogas es uno de los más importantes que se ha hecho al respecto. Actualmente está empeñado en un proyecto de larga duración, como dicen algunos, que es una saga de libros sobre los enemigos del comercio, cuyos volúmenes 1 y 2 ya han visto la luz. Mary Anastasia O'Grady, por último, nuestra tercer disertante hoy, es la editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal, columna que ella escribe desde hace mucho tiempo y que podemos leer cada lunes en la web del Wall Street Journal. Mary es una persona que muy amiga de todos los liberales latinoamericanos, que se la pasa recorriendo América Latina. De hecho, recién recordaba que estuvimos en el año 98 en Bariloche, en el sur de Argentina, con Mario Vargas Llosa y con Mary, con Enrique Gersh y otros amigos, así que es también un gran gusto que hoy nos acompañe. Vamos a comenzar escuchándolo a Pedro Schwartz. Es la primera vez que intervengo en un seminario de la Fundación Internacional para la Libertad y me siento orgulloso de estar aquí y de que se me haya elegido. El papel de los tres que estamos aquí ahora es hablar de moralidad y mercados, pero en contraste con las apasionantes e interesantes palabras que hemos oído desde el punto de vista político, programas de lo que habría que hacer, dónde plantar el árbol de la libertad, qué cambios hacer en el suministro del agua, etcétera, que hemos oído hoy. Mi papel y el papel nuestro va a ser preguntarnos por qué la libertad no triunfa, qué está pasando, si los resultados de un sistema de libertad democrática y de libertad económica son tan esplendorosos. ¿Qué nos pasa a los pueblos que incluso cuando alcanzamos una situación como se ha alcanzado en Chile, por qué estamos dando marcha atrás allá? ¿Y por qué otros países de América Latina, a quien bien les vendría tanto la libertad democrática como la económica, por qué no se lanzan con entusiasmo por ese camino? Es decir, mi situación, lo que yo quiero hacer hoy es preguntar la causa de las cosas, rerum cognoscere causas, puesto que aquí hablo como académico, como profesor. Nos encontramos los que defendemos la libertad con la búsqueda de qué mito griego nos tiene que representar. Y en principio me parece que el mito que nos representa, por desgracia, mejor es el de Prometeo. Hemos buscado, hemos dado a la humanidad el fuego, la antorcha de la libertad, y nos encontramos con que las alimañas nos comen el corazón, nos comen el hígado. Se alimentan ellos, los que viven del trabajo de los demás, de los impuestos de los demás, se alimentan de lo que producimos los que hemos seguido el ejemplo de Prometeo, que es con la luz y el calor del fuego conseguir el progreso de la humanidad.
¿Por qué ocurre esto? No voy a tener la respuesta, pero sí quiero intentar empezar y en gran parte todo esto ocurre porque se considera que los mercados, que la libertad de empresa, que el capitalismo son inmorales. Podrán dar resultados, pero en el fondo, si se pregunta, son unos resultados obtenidos a base de lo peor de la naturaleza humana. Y quiero, con mis palabras, empezar o continuar la lucha de quienes decimos que no, que los mercados libres son morales y preguntarnos por qué se les piensa, por qué se les ve de esta manera. La resistencia a reconocer los beneficios del capitalismo es inacabable y extraordinaria, porque ¿cuál es la frase que oímos todos los días? El resultado del libre mercado es que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Ambas cosas son falsas. Naturalmente que hay gente que se enriquece y otros que se empobrece individualmente, pero tomada la visión del mundo, cada vez hay menos pobres y cada vez hay más igualdad. ¿Cómo puedo decir esto? Cuando la queja continua es de que este o aquel gran rico está ganando mucho más y que las clases medias no acaban de seguir adelante. Creo que lo primero que hay que hacer en nuestro mundo y en América Latina es mirar qué pasa en el mundo entero. Si de 1970 a 2006 el número de pobres, siendo en 2006 el número de habitantes en esta tierra es de 6.000 millones, ha bajado en 720 millones, si definimos la pobreza por $1,5 al día de gasto, que es una situación bien triste, pero en fin, la gente que solo gana esto se ha reducido. Si los objetivos del milenio proclamados por las Naciones Unidas para el año 15 se consiguieron en el año 12, porque la pobreza está disminuyendo mucho más rápidamente y todos los demás indicadores de niños vivos al nacer, de la cantidad de años que vivimos, todos están mejorando, nos preguntamos ¿por qué? ¿Cómo es posible que se nieguen estos resultados? O si no se niegan, se dice que se deben a la ayuda internacional, a la intervención de los Estados. No es así. Es el libre comercio y la libertad económica, incluso arrojada por todas estas regulaciones, la que está consiguiendo este resultado. Hay en este mundo cada vez menos pobres, en proporción y en número. Y esto no se dice, y pregunto por qué. ¿Qué es lo que hace que la gente se resista a decir o a reconocer esta realidad? Únicamente una reflexión estadística. Si en China, en India, en África, en América Latina, la prosperidad crece como está creciendo y el número de pobres baja, si miramos entonces cuál es la tasa de igualdad, esta tasa de igualdad habrá aumentado. Una de las razones de la resistencia contra estas ideas es que en los países adelantados no nos gusta que los pobres compitan con nosotros. Nos quitan el trabajo, dicen, no, nos fuerzan a trabajar, nos fuerzan a inventar, a ser más productivos, y quienes se quejan de la creciente desigualdad miran hacia arriba, pero no miran hacia abajo, no miran a lo que pasa con todos esos pobres de esos países que he estado nombrando, que están viviendo extraordinariamente mejor y precisamente por el sistema que dicen que es inmoral. Es decir, nos resistimos a la igualdad diciendo que hay cada vez más desigualdad, pero nos resistimos porque nos obliga a los ricos a movernos y a trabajar de otra manera y no trabajar en las mismas situaciones, los mismos empleos que teníamos antes. Entonces, ¿cuál es la resistencia de las personas que defienden la moralidad contra la libre economía? Se dice que el mercado está basado en el egoísmo. Una cosa es el egoísmo y otro es el propio interés. Dicho de otra manera, con un ejemplo, una madre o una familia
que cuida de sus hijos no está siendo egoísta, está siendo interesada hasta el sacrificio, incluso el sacrificio de la vida, para que los hijos vivan y prosperen. Por lo tanto, llamar a eso egoísmo es utilizar un tipo de lenguaje orwelliano, cambiando el sentido del lenguaje para defender lo indefendible. También se dice que el capitalismo una sociedad capitalista es consumista. Bueno, será muy de lamentar que nosotros los que estamos aquí en la mesa consumamos un poco más o menos, pero consumismo quiere decir que la gente que antes no comía, come, y que la gente que antes se moría de mala salud, sobrevive. Por lo tanto, otra vez es un cambio de vocabulario, y una de las razones, creo yo, de esa resistencia son el mal vocabulario. También se habla de que fomenta los vicios, la libertad económica, porque cada persona individualmente consume o vive de la manera que cree, con la responsabilidad de lo que le ocurra. Y por fin se considera que el capitalismo es un sistema de darwinismo social en el que ganan los pobres o los peces gordos se comen a los peces pequeños. No han leído a Darwin y no han visto que el sobrevivir en competencia implica cooperación para juntos trabajar por la supervivencia y, segundo, implica la adaptación a la circunstancia, no el empleo del poder, sino estar más atentos a, dadas las circunstancias nuevas, poder sobrevivir. Por lo tanto, un sistema como es el capitalista es un sistema de colaboración, de utilización de la competencia de forma no cruenta y todo al servicio de la mejora de los individuos. Creo que el obstáculo o la acusación de inmoralidad va más bajo, más lejos, y es mucho más difícil de erradicar, porque en nuestra naturaleza tenemos dos morales: la moral de todos los días, la moral de los compañeros, la moral de la familia, de los amigos, de quienes trabajamos, y luego la ética del mercado, que es una ética impersonal. Y son dos formas distintas de reaccionar. En el mundo pequeño, nuestro personal, en ese mundo pequeño está dentro de nuestro sistema de herencia. Nuestra herencia es la forma de vivir en la pequeña tribu. Muchos años la humanidad vivió en tribus aisladas, pequeñas, y dentro de esa forma de vivir era una manera de reaccionar a los problemas que no es la que sirve en un mundo objetivo y de competencia económica. Por lo tanto, creo que, y voy a decir algo más sobre esto, creo que una de las razones profundas de la resistencia a la libertad democrática y a la libertad económica es que a veces va en contra de nuestra herencia genética. ¿Qué es eso de ir a unas elecciones y que gane ese miserable populista cuando nosotros somos unos políticos mucho más prometedores? Lo normal sería utilizar los métodos cruentos de ir a por ellos y quitarles la vida. Pero hemos aprendido un juego extraño, que es un juego a veces adulterado, pero es el de que en vez de matarnos, votamos. Y eso va en contra de muchas de nuestra manera instintiva de funcionar. Es decir, nos hemos movido del mundo de Maquiavelo al mundo de la democracia, con todos sus defectos. Sin embargo, muchas veces buscamos a ver dónde tenemos el puñal o la daga para que no nos quiten el poder en el que estamos. Con que la democracia es un sistema objetivo e impersonal que va muchas veces en contra de nuestros instintos. También la moralidad personal es la que nos dice, en realidad deberíamos comprar las cosas de nuestro país. ¿Qué es eso de comprar a los extranjeros? He visto que la gente cuando habla de la libertad de comercio y vamos a hacer un acuerdo para hacerles el favor a los colombianos de que nos vendan, les hacemos un favor, abrimos nuestro mercado a los colombianos a cambio de que nos abran el suyo. Pero si el favor nos lo hacen a nosotros,
al vendernos cosas buenas y más baratas, y viceversa. El favor está no en el abrir los mercados, sino en competir. Y esa idea de que, ¿por qué vamos a comprar a la tribu de al lado?, es también una reacción tribal. ¿Y qué es eso de cobrar por un préstamo? Ya en la Biblia se decía que cuando uno prestaba a personas que son judíos, a esos no se les cobraba, a los gentiles sí. La idea de distinguir y discriminar entre lo que es la reacción personal y la reacción del mercado es algo que no desaparecerá. Y por tanto, nosotros, los que defendemos las libertades políticas y económicas, debemos saber que nunca venceremos, que ni siquiera con los buenos resultados acabaremos de convencer a todo el mundo. Por eso tenemos que estar vigilantes. Por fin, quiero acabar diciendo que vivimos con una moralidad personal y una ética pública que no se ensamblan bien y que hacen que muchas veces las reacciones de la moral personal, que son las de la vida, de la amistad, de la familia, de las personas que conocemos, es una moralidad que no casa bien con, oiga, que me han bajado el precio del petróleo, yo tengo una empresa que produce petróleo, ¿qué ha pasado aquí? En realidad estoy perdiendo dinero como si hubieran venido a robarme. El respetar el movimiento de los precios, el respetar el voto de la gente, aunque nos haga daño, es un sistema de juego, un sistema civilizado que muchas veces nos extraña, sobre todo cuando atenta contra nuestros intereses. Por eso, mientras oía hablar a nuestros políticos antes, de forma a veces tan dramática y tan justificada en favor de la libertad, me preguntaba si es Prometeo el mito en el que deberíamos vernos reflejado, o Sísifo, continuamente condenados a hacer subir la roca hacia arriba con un esfuerzo continuo, luego vuelve a caer y se vuelve a hacer subir. Bueno, pues no tengo palabras de consuelo más que fuerza y adelante. La libertad solo se mantiene si nosotros incansablemente luchamos por ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Tiene la palabra ahora el profesor Escotado. Muchas gracias. Desde que empecé a estudiar, y estudiar ha llegado a ser el nervio de mi vida, me di cuenta de que no me sirven clasificar las cosas, poner unas en A, otras en B, unas en 35, otras en 14, que yo necesito saber cómo nacen y cómo mueren, o cómo nacen y cómo siguen las cosas. Así dediqué unos 10 años a por qué y cómo tomaban drogas los antiguos hasta llegar ahora. Y llevo más tiempo todavía dedicado a saber por qué y cómo unas personas que se han mantenido más de 2000 años dicen que la propiedad privada es un crimen y que el comercio es su instrumento. He aprendido muchas cosas, preguntándome quién es y en qué contexto lo dicen. La verdad es que la variable fundamental, y eso lo supe anoche después de estudiar 15 años el tema, es qué proporción tiene cada sociedad de trabajo forzado. Es decir, cuántos esclavos tiene cada sociedad. La esclavitud, lejos de ser un fenómeno inmemorial, crece exponencialmente con el éxito de Esparta y Roma, y de Asiria en parte, pero sobre todo Esparta y Roma. Es entonces, al aparecer y generalizarse la esclavitud, cuando el trabajo parece una maldición. En el 524, Ciro, el Cílindo se conserva en Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, dice: prohíbo la esclavitud en todo mi inmenso imperio. 3 siglos antes, Hesiodo y Solón han dicho: una sociedad donde el trabajo libre y remunerado no prospere, donde haya la competencia desleal del esclavo, es una sociedad condenada
al ser improductiva, aparte de ser injusta. Fíjense ustedes que el gran manifiesto contra la propiedad y el comercio es el Sermón de la Montaña, el gran manifiesto antiguo. El gran manifiesto moderno es el manifiesto de Marx Engels de 1848. La tesis es exactamente la misma. La propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Me dirán ustedes, bueno, hay alguna diferencia. Por ejemplo, Marx habla de que la lucha de clases es un proceso histórico objetivo. No, eso está allá en el Sermón de la Montaña, cuando dice los últimos serán los primeros. Marx reinterpreta los últimos serán los primeros como eterna ley del progreso social a través de la lucha de clases, textualmente. ¿Por qué se hundió Roma? Roma se hundió porque aproximadamente había unos 19 esclavos por cada persona libre, y esa persona libre estaba subvencionada a través del impuesto sobre granos que llamamos anona, que también incluía aceites y algunos otros productos. Una Roma que llegó a tener en tiempos de Augusto 1,5 millones de habitantes, cuando cae con Rómulo Augustulo, tiene 35.000, es lo que le quedan. Y empiezan las edades oscuras. ¿Qué son las edades oscuras? Las edades oscuras son una época comunista. Cada vez que hay un predominio abrumador de trabajo forzado, cada vez que no hay clase media, lo que hay es comunismo. Se puede llamar de una forma o de otra. La capitular 15 de Carlomagno, la primera que se instaura en su reino, dice: me ocuparé de que no haya atesoramiento ni codicia en mi reino. Ludovico Pío dice textualmente lo mismo. Ludovico Pío es su hijo. ¿De qué vive Europa durante las edades oscuras? Vive de capturar adolescentes de ambos sexos para vendérselos a bizantinos y árabes, que son las únicas culturas que tienen dinero. Porque en Europa se ha corrompido a tal punto desde Caracalla en la moneda a través de sistemas como el sudado, el limado, en la aleación con otros materiales, que nadie la acepta. Las viejas monedas que quedan y que tienen su ley de plata o de oro están allí en anaqueles. No son de uso. Están como joyas. Toda Europa es un leprosario. Hay más de 1000 leproserías en las riberas del Ródano y el Sena. En Inglaterra otras 1000. ¿De qué se escribe? Vidas de santos. ¿Cuál es el primer empresario que conocemos? Bueno, para ser empresario había que luchar contra Carlomagno, que decía que estaba dispuesto a emplear todas las fuerzas que tuviese para acabar con el atesoramiento, el comercio y la codicia. Pues el primero del cual hemos hablar es un tal Goderico de Finchale, que Derín, el siervo de la gleba, pues naturalmente los esclavos romanos, llega un momento en que no se les puede dar ni techo, ni comida, ni ropa. Entonces se llega a la ingeniosa situación de convertirles en siervos de la gleba. Siervos de la gleba es una persona que tiene a todos los efectos el rango del esclavo, pero al cual no hay que alimentar. Al contrario, él tiene la obligación de regalarlos todas las semanas 3 días enteros de trabajo. Aparte de humillaciones como el derecho de pernada, obligación total, permitir que le eleven militarmente, etcétera, etcétera. O sea, es un esclavo de segunda categoría, el siervo de la gleba. Goderico de Finchale, Lincolnshire, es la traducción de Finchale, en 1113 estaba como un siervo de la gleba, desertor en las playas del Canal de la Mancha, viendo si encontraba algún resto de naufragio, poco naufragio, puesto que no había navegación de cabotaje en aquel tiempo, y mucho menos navegación transatlántica. El hombre acabó uniéndose a grupos de caravaneros
eran hombres muy bravos que habían desertado también de las guerras privadas entre los señores feudales, y entonces con sus familias y algunos amigos armados hasta los dientes consiguieron reabrir aquella Europa donde los bosques habían crecido, donde el dinero no existía, donde la única fuente de efectivo eran los cautivos y vendérselos. Bueno, por ejemplo, esclavo es un neologismo carolingio que menciona a las gentes de los principados eslavos, que es donde básicamente cazaban los reyes francos. Finchale, Godrico de Finchale, consiguió con sus caravanas abrir un poco el territorio. También se hizo con unas cuantas embarcaciones que trasladaban a gentes de Flandes a Inglaterra y viceversa. Total, que llegó a ser el hombre más rico de su tiempo. En la historia del santo eremita Goderico de Finchale, hecha por el Mónaco, el monje, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el monje, yo la he estado consultando gracias a Pirene, se dice que de repente se dio cuenta de que el dinero es pecaminoso. Dios ha dicho que nadie puede entrar en el cielo si es rico. Él ha estado prestando dinero, ganando dinero, abandona todo, se convierte en eremita y acaba subiendo a los altares como San Goderico de Lincolnshire, que es como actualmente figura el personaje. Bueno, ahí tenemos la genealogía del primer empresario europeo, 1113. Luego ha habido muchas cosas. Bien, la peste ayudó mucho al desarrollo económico, aunque se haya olvidado. Al liquidar a más de un tercio de la población hizo que tocaran a más, subieron los salarios. Y apareció el famoso Statute of Labourers en 1351, que disparó todas las rebeliones, The Great Rebellion en Inglaterra y rebeliones semejantes en toda Europa. ¿Por qué? Porque en principio los obispos y los demás nobles y los monarcas no toleraban que al reducirse la población subieran los sueldos y querían que todos siguieran siendo esclavos de naturaleza secundaria, es decir, siervos de la gleba, y que nadie, en ningún caso, pudiera cambiar de empleador, de oficio o de lugar donde desarrollaba su trabajo. Sin embargo, estos desertores del vasallaje, marinos, caravaneros, se unieron a un gran personaje injustamente olvidado, que es el notario. Gracias al notario, toda una propiedad enfeudada que era imposible vender y comprar, salvo que fuesen cesiones a la Iglesia, gracias al notario y gracias a instrumentos como la letra de cambio, el cheque, la contabilidad por partida doble, aquel sapo de piedra en el que era todo el capital europeo fijo, inmóvil, empezó a desplazarse. Gracias al notario, de repente se consiguió que los herederos de los propietarios no anulasen una tras otra todas las ventas que se habían hecho aproximadamente desde el siglo VI hasta el siglo XIII. Gracias al notario, palabras que habían desaparecido como blasfematorias, tipo creditus, negotiator, lucrum, esas palabras volvieron al lenguaje escrito. Hay un libro extraordinario del profesor McCormick, donde digitalizando los grandes repertorios medievales ha podido demostrar que hubo un desvanecimiento léxico de todos los términos donde se mencionaba beneficio. Y, por supuesto, la palabra negociante. Europa se quedó sin negociantes hasta el Renacimiento, por eso se llama Renacimiento. Allí coincidieron Lutero y Trento, la escuela de Salamanca y Calvino. Allí todo el mundo se dio cuenta de que el cristiano ya no podía ser un antipropiedad y un anticomercio, sino que un hombre bueno, un cristiano bueno, tenía que ser razonablemente próspero y darles una vida buena a sus hijos y no confiar, como ordenaba el Evangelio,
que en vez de cuidarse del mañana, pensase que Dios era todavía más benévolo con la humanidad que con los lirios y los pajaritos, que se mantenían sin necesidad de estar pensando en qué harían mañana. Llegó el Renacimiento. Al llegar al Renacimiento, el ideal comunista, el ideal de la santa pobreza, se hace underground y se convierte en utopía. Primero con la obra de Tomás Moro, que se publica coincidiendo con las guerras comunistas de los checos y de los campesinos checos y los campesinos alemanes, y en este carácter underground y utopista llega hasta se crea todo un género que es la anticipación de la ciencia ficción. Por ejemplo, las aventuras de Gulliver forman parte del utopía de Moro, seguido por La ciudad del sol de Campanella, por el libro de las aventuras de Telémaco de Fenelón. Llega a ser un género literario el más vendido y durante más de un siglo. Pero bueno, tengo que ir deprisa, no hay que perder el tiempo. La última novela utópica de gran éxito la publica un abad francés llamado Morelly, y que también publica un tratadito llamado El Código de la Naturaleza en 1775. Atribuido a Diderot, este Código de la Naturaleza tiene entre otras creencias, la de que si suprimimos la propiedad y el comercio, la sociedad recuperará rápidamente su armonía. Con este libro en la mano, Babeuf, el jefe de la conspiración de los iguales, se lanza a sublevar Francia. No lo consigue, Napoleón le ejecuta y lo que sigue de la historia lo conocemos bastante bien. Blanqui en Francia, Carlos Marx en Alemania, viene el comunismo moderno y entonces en vez de tener una iglesia propiamente dicha, lo que tenemos es una religión política. Bueno, tengo la idea de que por mucho que queramos cambiar, la sensación de que los últimos sean los primeros, que por una parte es lo más violento que le podemos imponer a un cuerpo social, los últimos sean los primeros, va a seguir habiendo gente que lo quiera. Porque la genialidad del Sermón de la Montaña era unir a tres personas que no tenían en principio nada que ver unas con otras. Una, los pobres de espíritu, otra, los pobres materiales y otras, los perseguidos por la justicia. En la primera epístola de Tertuliano, que es el primer apologeta, nos damos bien cuenta de qué quiere decir por pobre de espíritu, porque Tertuliano dice: con qué gusto veré tostarse en el infierno a Aristóteles, a Homero, a Platón y a todos esos arrogantes sabios como Arquímedes, que tendrán su adecuado castigo. Creo que el liberalismo debe tener cuidado con ser pusilánime y con ser doctrinario. El liberalismo, a mi juicio, es un compromiso con la libertad como indeterminación esencial. La libertad sería la indeterminación asumida con coraje. Entonces, claro, la libertad debe reconocerse como esencia de la vida personal y social. Y el liberalismo constituye la más noble postura política, puesto que es la única que respeta en cada cual un fin autónomo, no un medio, y por lo mismo consagra derechos civiles inalienables. Por fortuna, en este foro no necesito recordar a nadie que la alternativa de la libertad es la opresión, la abyección, la miseria. Yo me atrevería a decir el cretinismo. Pero los liberales debemos tener presentes, ante todo, que el juicio neutral, lo que llamaba Schumpeter neutralidad valorativa, también lo decía Max Weber, no significa para nada renunciar a nuestros valores. Y que el principal de nuestros valores es aceptar la realidad tal cual es, que nunca es ni blanca ni negra, ni buena ni mala, y que siempre está abierta. Esto implica un compromiso con la complejidad y con el relativismo, con términos de comparación
y conseguir el camino de en medio. La forma más ingenua de tratar con las sectas colectivistas es permitirnos actitudes sectarias, que simplemente invierten los eslóganes. O sea, en vez de servicios públicos, solo privados. En vez de estados totalitarios, ningún estado. En vez de regularlo todo, nada de regulación. Bernstein, el creador de la socialdemocracia alemana, dijo: si el socialismo no es el liberalismo comprometido con la democracia, solo puede ser una barbarie mesiánica. Estamos de acuerdo. Pero si los liberales excluimos a los socialistas, por ejemplo, alemanes o ingleses, estamos haciendo un acto de reducción peligroso. Yo preferiría el sistema americano, por ejemplo, pagar menos impuestos y organizarme en seguridad social. Pero caramba, en los Estados Unidos hay mucha más fuerza del individualismo que en Europa. En Europa ningún profeta mesiánico comunista ha tenido más del 30%, jamás. Pero es que rara vez tienen menos del 10%. Y en Estados Unidos no tienen ni el 1%, de modo que lo tienen más fácil para un sistema de no welfare, a pesar de que, por supuesto, Obama está luchando para conseguir algo parecido. Termino diciéndoles que estamos viviendo la era de Internet. En la era de Internet, el largo plazo se ha convertido en corto plazo y las instituciones de democracia directa solo se ven restringidas por el grado de civismo de cada país. Seguir aprovechando los órdenes endógenos, los órdenes autoproducidos, como decía Hayek, depende de nuestra capacidad de entender la complejidad y actuar de modo inteligente, sabiendo que el determinismo es la ilusión de los absolutistas. En la batalla épica, en los 2000 años de batalla épica, que empezó maldiciendo a los ricos de espíritu y de posesiones, el último episodio, fíjense ustedes bien, después del desconcierto que creó la caída del muro y la destrucción de la Unión Soviética, es el abrazo del pobrismo más o menos softcore con el integrismo islámico, es decir, el gran beso que se dan Chávez y Ahmadinejad. Ahí está el futuro. Chávez y Ahmadinejad. Bueno, lo último que queda. Naturalmente, todos estos señores que quieren hacer que los pobres, los últimos sean los primeros, son eugenistas. O sea, son partidarios de una limpieza social, racial, personal. A mí me da la sensación, creo, que no es posible emprender ningún tipo de atrocidad eugenésica, es decir, genocida, que no es posible emprender ningún genocidio sin antes conceder poderes absolutos a una persona. Bueno, pues cada vez que concedemos poderes absolutos a una persona, eso expande automáticamente el equivalente moral del cretinismo. La malformación del cretinismo está producida por una falta de yodo y la malformación del fanatismo está producida por ideas fijas en general. Obligados por el autorrespeto a la apertura, yo creo que toda persona liberal coincidirá conmigo en celebrar tres virtudes: la autonomía, la responsabilidad y el mérito. Y nada más. Muchas gracias, Antonio. Escuchamos ahora a Mary Anastasia O'Grady. Muchas gracias, Gerardo. Lo siento, pero voy a hablar en inglés porque tengo que hablar en inglés porque la culpa es hay tantas personas aquí en Latinoamérica que pueden hablar en inglés y por eso todavía me falta la práctica y no puedo hablar muy bien en castellano y por eso prefiero hablar en inglés.
Thank you very much, Enrique and Mario, for inviting me today to speak to this very prestigious audience. It's always a little intimidating to come to the region and speak to people who I'm quite sure know a lot more about the place than I do. But I'm hoping that today I can share with you my perspective from the United States after covering the region for 20 years, and in particular on this subject of morality and the marketplace. Before I start, I just want to say a word about the courage of our Venezuelan friends, many of whom are here, but many of whom cannot be here. They have invested so much in the effort to liberate their country, and I admire them very much. You know, it's possible for an American to be born, live a very long life, and die, and never understand truly how sweet and precious our freedom is. And I think that after covering the region for 20 years, I can say that I know something about the struggle in Venezuela. And like our brothers and sisters in Cuba, I admire the courage of the Venezuelan democratic movement very much, and obviously will continue to follow it and try to support it as best I can through the paper. Enrique asked me to talk about the subject being morality in the market, and I'm a journalist. I write for the editorial page of the Wall Street Journal, but really what I do every week is that I basically put on paper thoughts I have about what is essentially the question of how societies organize themselves, and how whatever prevails in that organization affects those who live under those rules. In the 19th century, this discipline was known as political economy. Somewhere along the way, we divided politics and economics, but really they're one and the same, because political economy addresses the fundamental question of where power ought to lie in a free society, what is private property, what ought to be considered a public good, how much power should the state have, where are its obligations, what are its obligations. Those decisions are political, but they determine economic outcomes, and not just wealth and poverty, but also things like opportunity, economic mobility, and as such, they have a very heavy bearing on whether a society can be considered a just society. Now, as an American and the granddaughter of immigrants who arrived in the United States poor and uneducated, I've developed a certain fascination with this question. I can relate to both the economic tyranny that my grandparents fled and the economic freedom that they discovered in their homeland. I know that the state can be, I know that the state can be, as the Founding Fathers envisioned in the United States, an institution that uses its power to defend God-given rights, and therefore a force for development. But I also know that the state can be a predator, and the inclination toward predation by the state is certainly more pronounced. Now, the fashionable explanations for poverty, in my country anyway, whenever journalists like to talk about poverty, they talk about things like corruption, lack of education, poor infrastructure, and even, if you can believe it, a shortage of money, which we're told causes poverty. This means that if we give countries money, poverty will go away. And as the great development economist Peter Bauer famously said, a shortage of money is not the cause of poverty. A shortage of money is poverty. Obviously, all these things, corruption, lack of education, and healthcare and infrastructure, are really symptoms of poverty.
and the cause comes from bad policies. Now, I sort of boil down the bad policy world to three things that I call the three P's of poverty. Those are populism, protectionism, and prohibition. And I think that they go a long way in explaining how it is that rich countries are so often poor. Most of us already know this. I mean, we know that when we talk about liberty, we find ourselves talking about how to open markets, how to keep politicians from turning us all into dependents of the state, and of course, how to change the drug laws so that organized crime doesn't replace our democratic institutions. And I think all that makes sense, but I think we're still very far from the source of our troubles when we address the problems in our society in this way. Because just as I've come to appreciate that corruption, lack of education, and poor infrastructure are byproducts of prohibition, populism, and protectionism, I think that those three things are a byproduct of something else. And that something else, which is much more fundamental, is what has gone wrong in this region, and I think also right now really threatens the United States. And to understand what I think that is, you need to focus on two things. First, to borrow a very fundamental principle among classical liberals, is that ideas matter. The ideas that we swim in every day in our culture matter. What we value, what we think is right and wrong, those things matter. And which ideas prevail in society, which ideas are considered legitimate and moral, will decide a lot on how our society is ordered. And secondly, and I think this is something that in particular in Latin America is something that the culture has to address, is that without entrepreneurship, society cannot achieve prosperity. That is just a fact. It's like gravity. You need entrepreneurs. And if you look at Latin America, the immediate problems in the region, you will find that the ideas from academia and from intellectuals more broadly have played the key role in undermining the entrepreneurial culture of the region. Ideas that are hostile to entrepreneurship are not only part of the popular culture, but they are also embedded in the constitutions. These ideas hold that profits are morally suspect, and once the moral justification for profits has been undermined, then it takes almost no effort to tear down things like the right to property, which is essential for development, and even the right to your own self-discovery. Because if your self-discovery entails you making yourself better off, then if that's considered immoral, you're never going to be able to make that progress. Now, in Latin America, I mean, it's happening in the US too, and I think it's one of the reasons why this problem came to my attention is because of our current president, who swims in a sea of ideas that does not respect the value of entrepreneurship. He famously said, when talking about entrepreneurs who've created things, you didn't build that. That caused a lot of backlash in the US because entrepreneurs do create things. And the sense that, somehow that came from the collective good and so therefore you owe it back to the society more broadly, I think is a very dangerous idea. But more importantly than the president saying it, what's interesting to me is that these ideas, once they begin to permeate in society, in universities particularly, it's very destructive in the fabric of the society more broadly. Now, Latin America can show us what happens when the morality of the market is not defended. And I strongly believe that if a society, even if a society makes economic gains, Venezuela was a very rich country in the 1970s,
even if a society makes economic gains by adopting pro-market policies, the kinds of policies you would learn about at the University of Chicago in the 1970s and 80s, if the population is not convinced of the morality of the market, that people who earn those profits have a right to them, it will want to destroy what has been achieved. Even though, you know, there's always this sense that if you have a rising middle class, people will, and people participate in the creation of wealth, that they will defend it. But I don't think that's true, because I think if somewhere in their conscious or subconscious they believe that the market isn't really moral, or they are victims of this kind of envy thought where if someone has more than they do, they must have gotten it in some way that's not morally justified. I think if that problem exists and is allowed to flourish in a society, eventually the society will eat alive the product that it, of the wealth, or the source of the wealth. And I think the best evidence of this has been seen in Chile over the past several years, where, you know, students took to the streets demanding all kinds of things from the government and claiming that those who would not give them those things are immoral. And what was really tragic and disturbing for me in watching this happen in Chile, I'm talking about in the previous government, is that the establishment was not able to defend the market. The most important leaders in government were not able to defend the morality of the profits and the wealth that had been created. Instead, they were back on their heels, making excuses, and those who tried to defend the morality of the market were greatly outnumbered. And outside of Chile, obviously, things are even worse. In most of the rest of the region, intellectuals brought this idea of equality of outcomes as the highest goal from their ivory towers to big government and into universities. And the way they got it into government was to put it into constitutions. And this is a particularly big problem with the Brazilian Constitution, which is really a crazy document. I don't know if any of you have ever read it, but it's very long, and it has carve-outs for special interests all throughout it, and it really has this theme of equality all through it, equality of economic outcomes. So I think I'll close here, because I think my 10 minutes is up, probably more. But anyway, I hope that's helpful, and thank you very much for coming.